Ecuador es eminentemente agrícola. Virtuosas son sus tierras, sin embargo, su mayor riqueza es nuestra gente. Hombres y mujeres que día a día cultivan, comercializan, alimentan al Ecuador y más aún, generan divisas fruto de las exportaciones de los mejores productos ecuatorianos. Para conocer sus cifras, analizar sus problemáticas y escuchar nuevas propuestas, aquí estamos en Soy Agro, el sistema de comunicación del agricultor ecuatoriano. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Soy Agro. El cacao es uno de los productos agrícolas más relevantes del Ecuador, siendo una de las frutas con mayor demanda y exportación del país. Aunque su vinculación inmediata es con el sector chocolatero, la pepa de oro es la materia prima de diversos productos, derivados de alta demanda y consumo. Veamos cuál es el reportaje que tiene preparado la producción y conozcamos los diferentes usos que tiene el cacao. La elaboración de productos en base de cacao se ha diversificado con el pasar del tiempo. Es así como de este fruto ha desarrollado 4 productos intermedios, como lo son el licor de cacao, la manteca de cacao, la pasta de cacao y el cacao en polvo. En este sentido, la industria de cosméticos es la principal demanda de la manteca de cacao, que gracias a su alto contenido de antioxidantes es utilizado primordialmente para la elaboración de bronceadores, jabones y labiales hechos en base de la grasa obtenida del cacao. La industria cosmética extrae la manteca del cacao para elaborar productos que son de gran ayuda en caso de labios deshidratados, así como tratamientos para la celulitis, manchas en la piel, resequedad, así como también para la producción de mascarillas altamente humectantes. Por otra parte, el cacao en polvo es utilizado para la elaboración de helados, batidos, galletas, coberturas, chocolate para bebidas en polvo, confección de repostería y como mezcla en el tabaco. A través de la pulpa del cacao se elaboran bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de consumo nacional e internacional, aunque en el Ecuador existen distintos productores de este licor. Uno de los que más se destacan es el ingeniero Fernando Crespo, quien es pionero en el destilado de cacao para la elaboración de licor, siendo el creador de la reconocida marca Solbeso, licor que es descrito como un aguardiente de buena calidad, con la sutileza de un ron y de amplia versatilidad. En resumen, el grano de cacao es un fruto polifacético, al que se le puede aprovechar de principio a fin. Nada se desperdicia, mucho más allá del chocolate. El cacao representa toda una ventana de oportunidades comerciales y hasta para la salud. Ahora conozcamos un poco más sobre los estudios y análisis que se han venido realizando desde la academia en torno a la presencia del cadmio en los cultivos del cacao. Para eso, nuestra producción se trasladó a la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad ESPOL de Guayaquil para hacerle una entrevista al investigador científico Eduardo Chávez, quien nos habló sobre los adelantos y avances de esta materia. ¿Cómo se afecta la planta de cacao por el cadmio? La planta nada, la planta de cacao aparentemente no sufre ningún desperfecto, ningún daño, no se observa ningún síntoma porque absorbe metal pesado, particularmente cadmio. La planta está totalmente sana y puede tener niveles de cadmio muy altos. Aún está por determinarse eso, no se tiene evidencia científica de qué es lo que ocurre, por qué la planta tiene esa característica, ¿no? Pero el cacao es una planta muy afín al metal. Es una planta que el metal está en pequeñas cantidades en el suelo y aún así puede tener excesivas cantidades de cadmio en la semilla. ¿En qué afecta el cadmio al consumidor? En general, los problemas de salud humana por cadmio no se han observado comúnmente. No es como mercurio, por ejemplo, o arsénico, que son metales pesados que se han comprobado que existen problemas en la salud humana a nivel mundial. Cadmio no tanto. Cadmio, el único problema de salud humana que existió hace muchos años, más de 50 años en Japón, se debió al consumo excesivo de arroz contaminado con cadmio, pero luego de eso no ha existido otra epidemia de una enfermedad que se conozca por exceso de cadmio. Sin embargo, el cadmio actúa en nuestro organismo como un contaminante. Puede ocasionar problemas
de huesos, puede ocasionar problemas de órganos reproductores, puede ocasionar problemas de pulmón, puede ocasionar problemas de estómago, hígado y problemas hepáticos, normalmente hepáticos y de riñones. ¿Cuáles son las razones para el estudio del cadmio en el cacao? La principal razón es la razón comercial, es decir, cacao y cadmio vienen juntos desde hace muchos años. Lastimosamente nadie le tomó atención hasta que la Unión Europea aprobó esta enmienda al contenido máximo de cadmio en alimentos. Esto ocurrió en el 2014, la Unión Europea aprobó estas enmiendas y le dieron al cacao una moratoria de 5 años. Y luego 5 años casi no se hizo mucho y recientemente se está tratando de activar un poco la investigación y el control de cadmio en plantaciones de cacao. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay otros factores de suelo, por ejemplo, ¿no? Y factores del mismo cultivo que no permiten que la remediación sea tan inmediata. Entonces, desde el 2017 estamos nosotros como SPOL ejecutando un proyecto internacional para el tema cadmio en cacao, pero del 2017 acá hemos avanzado en algunas cosas, pero todavía estamos tratando de implementar algo en el campo que pueda aliviar un poco el tema de cadmio al alimento. ¿Cuáles serían los adelantos del estudio realizado? Nosotros estamos aplicando en este año, vamos a tener fincas demostrativas que llamamos en investigación, que se conoce. En estas fincas demostrativas vamos a aplicar cosas en el suelo para que pueda retener el cadmio en el suelo y no se trasloque a la planta. Estas fincas van a estar en campo monitoreadas por 2 años y medio, ¿ya? Eso es lo que nosotros llamamos como prácticas agronómicas. Desde el punto de vista agronómico, así es como lo vamos a tratar de resolver a primera instancia. Pero después de 2 años y medio recién podríamos dar una idea de qué es lo que está ocurriendo y cómo estas enmiendas pueden remediar el suelo. Pero ya hasta eso la medida europea se ha establecido. Entonces, otra medida alternativa que vamos a tomar es la mezcla física de granos. Es decir, en un mismo sitio, con una misma organización de agricultores, vamos a monitorear los granos que provienen de diversos sitios y los vamos a tratar de mezclar de tal forma que porque el contenedor se exporta con almendras de varios sitios. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es identificar qué sitios están contaminados, qué sitios no están contaminados y cuál sería el ratio de las mezclas físicas para poder que en un contenedor, cualquier persona que tome una muestra de ese contenedor, esa muestra tenga el nivel de cadmio permitido para exportarse. ¿Cómo se determina la cantidad de cadmio presente en el cacao? Claro, cogen muestras del chocolate. De la forma como lo va a hacer Europa, de lo que yo entiendo, es que no va a tener en la etiqueta una concentración de cadmio. Simplemente la empresa, la responsabilidad cae sobre la empresa y la Agencia Europea de Saneamiento o algo así es la que va a tomar muestras aleatorias de chocolate en percha. Y si existe un chocolate en percha que tenga un nivel que sea superior al permitido, lo retiran todo su producto y multan a la empresa. Pero el control lo va a hacer la empresa. ¿Cuáles son los factores que influyen? Lo primero que hacemos es identificar cuáles son las variables de suelo, particularmente, que afectan a la absorción positivamente, es decir, cuáles son las variables que ayudan a que el cadmio ingrese más a la planta. Por ejemplo, pH de suelo, todos conocemos de que el pH de suelo es un factor, materia orgánica es otro factor, edad del cultivo aparentemente es otro factor, topografía es otro factor. Entonces, desde el punto de vista científico, nosotros tenemos que jugar con los factores que podemos alterar. Clima no lo podemos alterar, topografía no lo podemos alterar, edad de la planta, quizás sí, quizás no, pero los factores de suelo sí los podemos alterar. Entonces, las estrategias de remediación van a tratar de alterar los factores que puedan ser alterados. Por ejemplo, pH.
Vamos a tratar de incrementar el pH para lograr que el metal no se absorba. Materia orgánica, vamos a tratar de llegar a un nivel de materia orgánica alto que permita que el metal no se absorba y así sucesivamente. ¿Quiénes vienen trabajando en este proyecto? Este es un proyecto, el proyecto que tenemos actualmente es un proyecto que se llama, que es auspiciado por una cooperación extranjera, una cooperación belga en este caso, BLIR. BLIR es la cooperación flamenca, ¿no?, de Bélgica. Y lo estamos ejecutando con la Universidad Católica de Lovaina, con un profesor que tiene vasta experiencia en el tema cadmio en general. Nunca había trabajado en cacao, así que esto fue un reto también para él, pero en ese aspecto nosotros hemos tenido una colaboración bastante interesante, porque a pesar de que yo hice mis estudios doctorales en cadmio en cacao, siempre hay cosas que uno se le escapa de su conocimiento, así que hemos tratado de trabajar con él fortaleciendo nuestras capacidades, y para ellos también ha sido interesante fortalecer y expandir un poco su área de investigación a los trópicos y en este caso cacao. ¿Cómo avanzan los estudios de cacao en la región? Bueno, actualmente yo le puedo decir que no existe en Latinoamérica un proyecto con resultados ya caminando, ¿no? En Perú existe un proyecto que lo financió el gobierno peruano, que lo está ejecutando una entidad que se llama Bioversity, para determinar este tema de cadmio y tratar de mitigarlo también en Perú, ¿ya? Pero este proyecto recién se está ejecutando hace 2 o 3 meses, o quizás un poquito más. Pero algo que sí hay que recalcar, que este no es un problema exclusivo de Ecuador, este es un problema latinoamericano incluso que incluye Centroamérica. Entonces, con ese antecedente se han venido trabajando propuestas regionales, ¿ya? Actualmente existen 3 iniciativas. La primera iniciativa que la lleva a cabo la ICO, que es el Instituto de Comercio de Cacao, la Organización Internacional de Comercio de Cacao, junto con un instituto inglés que se llama CABI, o en realidad un instituto internacional que su sede está en Inglaterra, que se llama CABI. Con ellos ya se presentó un proyecto regional que incluye Perú, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago. Luego, hace poco se estableció la iniciativa con el CIAT en Colombia, otro instituto internacional que tiene su sede en Palmira, en Colombia. También una estrategia regional junto con Ecuador, Colombia y Perú. INIAP está actualmente abogando con el FONTAGRO, que es un instituto de fomento agrícola auspiciado por el BID, que están tratando de implementar o de impulsar una estrategia regional. INIAP está solicitando fondos importantes para poder armar un proyecto regional financiado. Ya existen, ya le digo, proyecto de la ICO regional, proyecto de CIAT regional, pero ninguno de los dos, el de CIAT es reciente, así que todavía no podemos decir que no tiene éxito. El de la ICO también se incluyó, se sometió a presupuesto de una organización internacional y estamos esperando respuesta. Pero lo de INIAP sería lo más concreto que podríamos tener en el corto plazo. Entonces, estamos esperando respuesta de FONTAGRO, esperamos que en este mes de junio ya podamos tener la luz verde para armar un proyecto regional, y FONTAGRO se comprometería a entregarnos los recursos para un proyecto regional. Lo que estamos haciendo ahora en SPOL, lo que hicimos la primera parte del proyecto es identificar dónde existe el problema, porque esto es algo que es un poco engorroso y no les gusta a muchas personas. Creo que tienen razón hasta cierto punto, pero tenemos que identificar en qué lugares existe la contaminación y enfocar políticas públicas, por ejemplo, en esos lugares donde existe la contaminación, ¿ya? Si leemos los reportes de los periódicos o de las revistas de consumidores por el tema cadmio en chocolate, muchas veces estos reportes alertan de que todo el país está contaminado o que existe una gran contaminación, pero en realidad no se han establecido dónde está el problema de contaminación. Entonces, ahora desarrollamos un mapa en donde podemos identificar claramente cuáles son los famosos focos rojos. Entonces, estos focos calientes, estas zonas calientes, es donde vamos a implementar las estrategias de remediación. Aparentemente, y luego de esto vamos a tener un estudio económico, es decir,
ya se están desarrollando las entrevistas y las encuestas para los agricultores y para toda la cadena de cacao en general, donde se van a tratar de identificar qué actores se ven perjudicados por estas medidas no tarifarias de la Unión Europea. ¿Cuál es la intención? De que con este estudio económico se pueda se pueda mostrar números, porque los gobiernos y las empresas y todos saben que existe una pérdida, pero nadie en realidad ha cuantificado de forma macro y microeconómica las pérdidas que se van a generar en el sector por estas medidas. En el Ecuador, el cacao se ubica como la segunda fruta que más divisas le genera al país, luego de la producción de banano. Según datos del Ministerio de Agricultura, el país cuenta con más de 150.000 productores de cacao, en una extensión de 560.387 hectáreas. De este trabajo se producen un promedio más de 269.000 toneladas de grano, que son exportadas cada año a diferentes partes del mundo, generando en promedio unos $552 millones para el país. Sin embargo, el negocio que existe detrás de la elaboración de los productos derivados del cacao son quienes se llevan la mayor porción de la ganancia generada por las almendras. En este sentido, el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, se manifestó recientemente en torno a esta temática, a propósito de su participación en la cuarta Conferencia Mundial del Cacao, desarrollado en la ciudad de Berlín, Alemania. Del precio de formación del banano y del cacao que paga un consumidor europeo, el 78% de ese precio se forma en Europa y apenas el 22% llega al Ecuador. Discúlpeme, $2, 7 veces es el margen del cacao versus el chocolate en Europa. Las abismales diferencias que existen en la distribución general de las ganancias que proporcionan la cadena productiva del cacao y sus derivados es una muestra de la imperativa necesidad de industrializar el desarrollo de productos derivados del cacao en territorio nacional. Así nos comenta el presidente del Centro Agrícola de Palestina, Pablo Sotomayor. Nosotros tenemos que visualizar que el negocio del cacao es la venta de chocolate. Es decir, le estamos dando ahí le estaríamos dando la oportunidad al productor de que esa hectárea de cacao sea un buen negocio para él. Porque cuando tú vendes chocolate estás multiplicando por lo menos por 50 la utilidad que tú le puedes sacar como cacao. Es decir, 30 semanales que le sacabas en una hectárea. Por 50 le estás sacando más o menos $1.500 semanales. Entonces, ese es hacia ahí, en esa dirección es que tenemos que enfocar el resurgimiento del cacao o el apuntalamiento al pequeño productor con una hectárea de cacao, siempre y cuando se le dé, ya te digo, la capacitación. Entonces el gobierno tiene que preocuparse en capacitar adecuadamente, en enseñarle al productor a hacer un chocolate de buena calidad para que pueda tener ingresos razonables que lo saquen de la pobreza en que vive la mayoría del pequeño productor a nivel nacional. Pese a la enorme variación existente entre el precio del cacao y sus productos derivados, el país se mantiene como uno de los principales productores y exportadores del mundo en esta materia, ubicándose como el cuarto producto relevante de las almendras en todo el mundo. Somos los productores del 70% del cacao fino de aroma del mundo. Tenemos solo ahí ya un gran valor agregado. Imaginen lo que fuera de Ecuador si en lugar de exportar solo cacao, desarrollamos agroindustria y exportamos mucho más que ese pobre 0.8 de chocolate, que es lo que envía a los mercados del mundo nuestro Ecuador. Y esto ha sido todo por hoy en Soy Agro. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que están saliendo aquí en pantalla. Nos vemos en una próxima emisión. Yo soy Fernando Aquino y yo soy Agro.